Un hombre negro con dificultades refugia a un niño discapacitado en la nieve. A la mañana siguiente, llega un multimillonario. La nieve azotaba los callejones como un fantasma con asuntos pendientes. Darnell Weeks se ajustó el abrigo sobre los hombros. La tela se quebraba en los codos y se había roto en una costura, pero aún contenía el viento suficiente para seguir adelante. Su aliento se expandía en nubes que se desvanecían rápidamente en la ventisca. Estaba buscando chatarra detrás de la vieja estación de tren cuando la vio. Un bulto cerca del borde de un contenedor oxidado, apenas distinguible de la basura que lo rodeaba. Se acercó con cautela. Sus botas crujieron en la nieve espesa. No era basura. Una pequeña figura yacía acurrucada contra el metal, medio cubierta de nieve, como si la tierra misma intentara ocultarla. Darnell contuvo la respiración al arrodillarse. Por un momento, pensó que podría ser un maniquí desechado de una de las antiguas vitrinas de la fábrica, pero entonces vio el cofre subir y bajar, superficial, tembloroso, pero inconfundiblemente vivo. «Hola», dijo Darnell en voz baja, extendiendo una mano enguantada. El niño se estremeció, con los labios agrietados y la piel pálida. Llevaba la ropa fina y desigual, tiras de tela envueltas alrededor de las piernas donde deberían haber estado los pantalones y una sudadera rota que había soportado demasiados inviernos. Su brazo derecho yacía en un ángulo extraño sobre el estómago, retorcido de una forma que hizo estremecer a Darnell. Quienquiera que fuese este niño, no solo lo habían abandonado, lo habían olvidado durante mucho tiempo. Darnell no lo dudó. Lo cogió en brazos. El niño no pesaba más que un manojo de ramitas. La cabeza del niño se apoyó en su hombro y un gemido suave y entrecortado escapó de sus labios. «No pasa nada. Te tengo», susurró Darnell, sintiendo una oleada de algo viejo y enterrado que le subía al pecho. El camino de regreso a su refugio fue largo, el viento implacable, pero Darnell mantuvo la cabeza gacha y el paso firme. Su hogar improvisado era un viejo vagón de tren descarrilado, escondido en un rincón olvidado del patio, con las paredes metálicas aisladas con capas de cartón y retazos de lana. Dentro, el aire era frío, pero era un refugio. Acostó al niño sobre una pila de mantas cerca de una pequeña estufa de campamento y encendió una vela. La llama titiló como si la repentina presencia de vida lo hubiera sobresaltado. El niño no habló. Se acurrucó en sí mismo, como si el mismo aire pudiera golpearlo. Darnell se quitó el abrigo y lo cubrió con él. Luego sirvió lo que quedaba de la sopa de su olla, un caldo ligero con frijoles y arroz, apenas una comida, pero suficiente para calentarse. «Toma», dijo Darnell, ofreciéndole el tazón y una cuchara. «Come despacio». El niño lo tomó con ambas manos, con dedos temblorosos. No le dio las gracias, no levantó la vista. Simplemente comió a pequeños bocados, con cuidado, como si temiera que la comida se desvaneciera si no la trataba con cuidado. Darnell lo observó en silencio. Había un profundo dolor en el silencio del niño, algo que más de 10 años tenía derecho a cargar. A la tenue luz de la vela, Darnell notó algo en la muñeca del niño. Una pulsera de plástico barata, de esas que dan en parques de atracciones o clínicas. Se inclinó y vio un nombre grabado con algo afilado. «Ellie». «Ellie», repitió Darnell en voz baja, más para sí mismo que para el niño. El nombre parecía una llave sin cerradura. El niño no respondió, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia Darnell antes de volver a las sombras. Esa noche, el viento golpeó las paredes metálicas como puños intentando entrar. Darnell no durmió. Se sentó cerca, observando al niño, con los pensamientos pesados y enredados. Recordó el accidente, cómo se aplastó la mano en una prensa. La empresa lo calificó de fallo extraño y lo despidió con una indemnización que apenas duró una temporada. Desde entonces, había sido buscar basura, trabajos ocasionales, 1000 noches frías. Pero esa noche se sentía diferente. La presencia del chico le devolvió un instinto que creía haber perdido, el de proteger. Por la mañana, la nieve había disminuido, pero no se había detenido. La luz se filtraba por la ventana cubierta de escarcha. Ellie se incorporó lentamente, aferrándose al abrigo enorme. Darnell le entregó una lata de frijoles calientes y un trozo de pan duro. «¿Tienes apellido, Ellie?», Srenia preguntó con suavidad. Ninguna respuesta. El chico se quedó mirando por la ventana. «No te culpo por no hablar. El mundo te ha tratado mal, ¿eh?
Nada más. Pero cuando Darnell se levantó para salir a buscar provisiones, algo cambió. El chico giró ligeramente la cabeza, observándolo con cautela. No tardo. Solo necesito comprar algunas cosas en el pueblo. Aquí estarás a salvo. En ese momento sucedió. Los faros delanteros, pálidos y deliberados, cortaban la nieve que caía afuera. Un elegante coche negro avanzaba lentamente por la grava cerca de las vías, con el motor zumbando bajo como la respiración de un depredador. Darnell se tensó de inmediato. Se agachó, indicándole a Ellie que se agachara. El coche se detuvo a pocos metros del vagón. Una figura alta salió, vestida con un abrigo oscuro que ondeaba al viento. Sus botas crujieron sobre la tierra helada mientras avanzaba con determinación, escudriñando la zona como un cazador con un olfato. Entonces gritó, «¡Ellie!». El nombre rompió el silencio como un cristal. Ellie se quedó paralizado donde estaba sentado, con los ojos abiertos y aterrorizado. No se movió. No respiró. Darnell se interpuso frente a la puerta, bloqueando la vista del hombre. Empujó la puerta y salió. Los ojos del hombre se clavaron en él de inmediato. «¿Quién es usted?» «Component Placement», preguntó el desconocido con voz suave pero fría. «Me llamo Bennett Cross. Estoy buscando a mi hijo». Darnell no se inmutó. «No se irá a ninguna parte hasta que sepa quién es usted realmente». Bennett tensó la mandíbula, pero mantuvo la voz serena. «Ellie lleva 6 meses desaparecido. Lo hemos estado buscando sin parar. Las autoridades, investigadores privados, todo. Hay una recompensa. $1,5 millones. Vivo y a salvo». A Darnell le dio un vuelco el corazón. Una parte de él ni siquiera podía comprender un número así. Parecía algo de otro mundo. Pero el chico dentro del vagón, Ellie, no se había movido. No había corrido hacia ese hombre. De hecho, sus ojos se habían vaciado en cuanto la voz resonó afuera. ¿De verdad? Srenia, preguntó Darnell en voz baja. Entonces, ¿por qué parece que quiere arrastrarse hasta el suelo cada vez que hablas? La mirada de Bennett se agudizó. Está asustado. Ha pasado por un trauma. ¿Crees que lo estás ayudando manteniéndolo aquí? Creo que lo estoy ayudando al no entregárselo al primer desconocido que aparezca en un vagón demasiado limpio para estas calles, respondió Darnell. Dentro, el chico se había movido hasta el borde del vagón. Su pequeña figura se recortaba en la tenue luz. La pulsera de plástico reflejaba el resplandor matutino como una señal. «No sé quién eres», continuó Darnell con voz firme, «pero reconozco el miedo cuando lo veo, y ese chico te tiene miedo». Bennett dio un paso lento hacia adelante y se detuvo. Su mirada era calculadora, como si midiera la determinación de Darnell. «Necesita atención médica, ayuda psicológica. No debería estar aquí afuera, con este frío, con alguien que ni siquiera puede alimentarlo adecuadamente». «Tienes razón», dijo Darnell. «No debería estar aquí afuera, ninguno de nosotros. Pero ahora mismo, eres lo único que lo hace temblar. Así que, a menos que tengas una placa o una orden judicial, necesitas dar un paso atrás». Un largo silencio, cargado de tensión, se extendió entre ellos. La nieve comenzó a caer de nuevo, suavemente esta vez, como si el cielo hubiera decidido escuchar. Entonces Bennett hizo algo extraño. Asintió brevemente y dio un paso atrás hacia su coche. No apartó la mirada de Darnell. «Esto no ha terminado», dijo. «Volveré». La puerta del coche se cerró de golpe. Los neumáticos giraron lentamente entre la nieve derretida mientras el vehículo giraba y se alejaba en la bruma de la mañana. Darnell esperó a que el motor se apagara por completo antes de volver al vagón. Ellie seguía de pie cerca del borde, con las manos apretadas y la mandíbula apretada. Darnell se acercó lentamente. «¿Estás bien?», Srenia preguntó. El chico no respondió, pero esta vez tampoco apartó la mirada. Darnell se sentó cerca de la estufa y atizó las brasas, intentando ignorar el temblor en sus propios dedos. No sabía quién era realmente ese hombre. No sabía de qué clase de vida había huido Ellie, pero una cosa estaba clara ahora. Quienquiera que fuese Bennett Cross, su presencia había convertido una noche fría en algo mucho más peligroso. Y mientras Darnell miraba a Ellie, viendo cómo el chico se apretaba lentamente el abrigo, supo que no era un reencuentro sencillo. Era una historia envuelta en nieve, secretos y silencio, y apenas había rozado la superficie. Pero lo que dijo a continuación dejó a Darnell paralizado. Ellie llevaba 6 meses desaparecido y había una recompensa de $1,200,000 por su regreso sano y salvo.
Darnell no sabía si creerle, sobre todo cuando Illy se estremeció al oír la voz del hombre. Darnell no le entregó al chico, no de inmediato. El hombre había aparecido al borde del andén justo cuando el aguanieve empezaba a caer con más fuerza. Una imagen borrosa de cuero pulido y un paraguas que parecía haber costado más que cualquier cosa que Darnell hubiera tenido en los últimos 5 años. Se presentó como Bennett, con un acento tranquilo y cortante que no encajaba con el barrio. Dijo ser el padre de Ellie. Sonrió como si ese fuera el final de la conversación. Pero Ellie lo miró y se puso detrás de Darnell sin decir palabra. No era el tipo de paso que da un chico tímido o inseguro, sino el que surge del instinto. El que grita peligro. ¿Tienes identificación? Zrenia preguntó Darnell, ya desconfiado. Se movió ligeramente para bloquear el paso de Ellie, con la espalda caliente por la presencia del chico. La mano de Ellie encontró el dobladillo del abrigo de Darnell, agarrándolo suavemente. Por supuesto, respondió Bennett con suavidad. Metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una cartera de cuero negro, sacando un carnet de conducir y una especie de tarjeta de identificación laboral. El nombre coincidía, la cara coincidía, pero entonces dijo: Ellie, vamos. Hora de ir a casa. Y Ellie negó con la cabeza. Apenas, casi imperceptiblemente. Pero Darnell lo vio. Ojos muy abiertos, labios apretados, un temblor en los dedos. A Darnell se le revolvió el estómago. Había pasado años ignorando su instinto, y eso le había costado casi todo. No iba a volver a cometer ese error. No creo que quiera ir contigo, dijo Darnell con cuidado, devolviéndole las tarjetas. La sonrisa de Bennett no se desvaneció, pero se endureció lo justo. Está confundido. Tengo documentación, papeles médicos, registros de custodia. Entonces vuelve con la policía, dijo Darnell levantando la barbilla. Hasta entonces, se queda. La pausa que siguió fue densa de tensión. Bennett no discutió. No alzó la voz. Solo sacó una tarjeta de su cartera y la extendió entre 2 dedos. Si cambia de opinión, dijo, antes de irse. La tarjeta de visita brilló de forma extraña en la penumbra. Sobre la superficie negra mate había grabada una insignia dorada, un triángulo envuelto en un anillo, cuyo centro era un símbolo parecido a un ojo que latía con algo casi metálico. Desapareció en una camioneta negra. Luego, en la tormenta. Esa noche, el patio de trenes resonó con el silbido del viento, y el vagón de carga donde se refugiaron crujió como si estuviera vivo. Darnell había encendido una fogata, con las llamas bajas y parpadeantes, y Ellie estaba acurrucado contra una caja, con los brazos alrededor de las rodillas. No había hablado en todo el día, pero ahora algo se rompió. No es mi papá, susurró Ellie. Darnell se giró. ¿Estás seguro? Ellie asintió lentamente con la mirada perdida. No recuerdo mucho, solo luces, blancas, cámaras frías, cristales por todas partes, máquinas, y gente como él. ¿Como Bennett? Ellie asintió de nuevo. Se subió las mangas de la sudadera y señaló unas cicatrices tenues y punteadas cerca del codo, luego en la clavícula. Pequeñas marcas circulares, como si le hubieran insertado y quitado algo. Darnell se inclinó hacia adelante, con el corazón encogido. ¿Qué te hicieron? No lo sé, susurró Ellie. Pero huí. Creo que iban a devolverme. Esa noche, Darnell apenas durmió. Vigilaba con una palanca en el regazo y la tarjeta de visita en la palma de la mano. Algo no iba bien, algo fallaba, y cuanto más lo pensaba, más le parecía esa insignia dorada una advertencia en lugar de una invitación. A la mañana siguiente, la decisión ya estaba tomada. Habían forzado el vagón. Uno de los paneles traseros había sido forzado. Sus escasas provisiones se dispersaron. Huellas en la nieve fresca. Quienquiera que hubiera venido no se había llevado nada. Había estado buscando. Vamos, siseó Darnell, metiendo lo último de la comida en una bolsa. Tenemos que irnos. Ellie no hizo preguntas. Lo siguió de cerca, con el aliento enturbiando el aire, sus botas crujiendo en la escarcha mientras se adentraban en el olvidado distrito industrial de Coldmere. Esqueletos oxidados de la industria se alzaban sobre sus cabezas, chimeneas derrumbadas, cintas transportadoras rotas, cristales destrozados como ríos congelados en el suelo. Darnell se mantuvo en las sombras, escudriñando cada callejón con la mirada. Necesitaba ayuda,
Solo podía pensar en una persona: Jasper. Una vez fueron más unidos que hermanos, dos don nadie que armaban jaleo donde no los llamaban. Darnell había dejado esa vida atrás. Jasper se quedó. Aceptó un trabajo como guardia de seguridad en un desguace cerca de las afueras del pueblo. No era el tipo de persona que hacía demasiadas preguntas. Justo el tipo que necesitaba. Darnell golpeó la puerta lateral de la oficina del remolque del desguace hasta que se abrió con un crujido. ¿Darnell? La voz de Jasper sonaba áspera por el sueño y la sospecha. ¿Eres tú? Sí. Necesito un lugar donde quedarme. Un día. Solo un día. Jasper miró a su alrededor y vio a Ellie. Entrecerró los ojos, pero asintió. Entra. Dentro la oficina olía a aceite y polvo. Ellie se acurrucó en el sofá raído mientras Darnell le explicaba todo. Bennett, las cicatrices extrañas, la insignia dorada. Jasper se rascó la barba. Sistemas Calteran, murmuró. ¿Lo conoces? Asintió. Una empresa privada de biotecnología, muy discreta. Pero he oído cosas. Han estado comprando propiedades cerca del bosque y pagan a la gente para que guarde silencio. Algunos de los antiguos trabajadores de la cementera desaparecieron. Otros no dicen ni una palabra. ¿Crees que lo persiguen? Creo que tienes una mecha en la mano, dijo Jasper con voz sombría, y alguien acaba de encenderla. Más tarde esa noche, el frío azotó la sala de calderas donde Jasper los había dejado esconderse, en lo más profundo del patio. Las paredes de metal crujieron, las tuberías gotearon, y Ellie empezó a temblar. ¿Ellie? Darnell se agachó a su lado. ¿Estás bien? El chico no respondió. Entonces se desplomó, convulsionando. Su cuerpo se arqueó, las manos se cerraron como garras, los ojos en blanco. Darnell lo sujetó, presa del pánico. «Quédate conmigo. Ellie, respira». Cuando pasó la convulsión, Ellie se quedó aturdido, murmurando. 27, 43, norte, 8 y 9, oeste. ¿Qué es eso?, susurró Darnell. Jasper regresó de su patrulla. Oyó los números y se quedó paralizado. Dilo otra vez. Ellie no respondió, ya estaba dormido. Jasper anotó las coordenadas y luego sacó un mapa. Eso está en el bosque, a las afueras del pueblo, justo en la propiedad de Calteran. Darnell miró fijamente la pantalla parpadeante. ¿Se acordó de eso? ¿Durante una convulsión? Quizás algo que le hicieron. Quizás algo que vio. Darnell se puso de pie. Su mente daba vueltas. Necesito ver ese lugar. Si te acercas a ese bosque, te estás buscando problemas. No ir no nos lleva a ninguna parte. Pero no tuvieron la oportunidad de decidir. La tormenta regresó alrededor de la medianoche, más densa que antes, cubriendo el desguace con un silencio blanco. Y a través de ese silencio llegó el zumbido sordo de los motores. Jasper se asomó por una rendija en la pared de la sala de calderas. Su rostro palideció. Están aquí. Vehículos negros, sin marcas. Hombres con abrigos oscuros y rifles. Largos, negros y silenciosos. Nos encontraron, susurró Darnell. Corre, dijo Jasper. Te ganaré tiempo. No. Vete. Jasper salió corriendo por la puerta gritando. Un foco se encendió. Siguieron gritos. Luego disparos. Estallidos sordos de armas con silenciador. Darnell agarró a Ellie y echó a correr. El desguace se convirtió en un laberinto congelado. Filas de coches apilados. Láminas de metal. Cadenas colgando. Se abrían paso entre estrechos callejones de acero aplastado y cristales rotos. Uno de los guardias los vio. ¡Ahí! Darnell se agachó detrás de un sedán oxidado, con el corazón latiéndole con fuerza. Examinó los alrededores y entonces vio la vieja grúa, con el brazo congelado a medio balancear sobre una pila de coches. Corrió hacia la caseta de control arrastrando a Ellie. No sabía si aún funcionaba. No le importaba. Dentro, los controles estaban apagados. Pero el brazo magnético de la grúa tenía una liberación manual. Tiró de la palanca. Media tonelada de metal retorcido cayó con estrépito, lanzando una ola de escombros en el camino de sus perseguidores. Gritos. Confusión. Darnell y Ellie corrieron hacia la valla exterior, la escalaron y desaparecieron en el bosque, envueltos por la nieve y la sombra. Tras ellos, las sirenas empezaron a sonar. Pero no eran de policía, ni de rescate. Nadie los siguió. Jasper se había ido.
Estaban solos de nuevo. Darnell y Ellie desaparecieron en la tormenta. El golpe llegó justo cuando el anochecer se tragaba los últimos rayos de sol. Darnell se quedó paralizado a medio paso, con una mano apoyada en el alféizar de la ventana y la otra apretando instintivamente la cortina improvisada. Se giró hacia Ellie, que estaba acurrucado en una manta gruesa en el sofá roto, con el pecho subiendo y bajando al ritmo constante de un sueño superficial. Darnell acababa de enviar los últimos archivos a todos los medios de comunicación que pudo encontrar, escribiendo frenéticamente en una vieja laptop, con la pantalla rota y la batería agotada. No esperaba respuesta. Desde luego no esperaba. No. Metió la mano detrás de la caja de madera que usaban como mesa y sacó el pequeño martillo que había tenido cerca desde que empezaron a esconderse en la deteriorada cabaña de caza a kilómetros de la ciudad. Apenas era un arma, pero lo hacía sentir menos indefenso. Darnell abrió la puerta lentamente, colocándose detrás para protegerse. Una ráfaga fría entró, trayendo consigo el olor a pino y un leve rastro de madera quemada. Afuera, de pie, había un hombre bajo con un abrigo grueso, de esos que usan los que viajan solos en silencio. Su rostro estaba curtido, la barba incipiente estaba entrecana, y sus ojos, agudos y rápidos, estudiaban a Darnell como si estuviera haciendo inventario. «No estoy aquí para hacerte daño», dijo el hombre con voz grave pero tranquila. «Me llamo Lawrence Green, soy investigador privado». Darnell no respondió. Observó la postura del hombre, la firmeza con la que mantenía las manos visibles. No era una amenaza todavía. «Me contrató alguien que buscaba a un chico», continuó Lawrence. «Un chico desaparecido. Se llama Micah Dahlgren». El nombre le cayó como una piedra en el estómago a Darnell. «No sé quién es», dijo secamente, pero apretó el martillo con más fuerza. Lawrence asintió lentamente, como si esperara la respuesta. «Ahora se hace llamar Ellie, ¿verdad?». Pasó un instante. Detrás de Darnell, una tos surgió del sofá. Ellie, Micah, estaba despertando. Lawrence metió la mano en el bolsillo de su abrigo con movimientos pausados y sacó una pequeña carpeta. «Antes de dar un portazo, mire esto, por favor». Darnell cogió la carpeta sin dejar entrar al hombre. La primera página era un certificado de nacimiento. Micah Curtis Dahlgren, nacido en Raleigh, Carolina del Norte. Luego, una serie de fotos. Fotos de bebé, una de un niño con bata de hospital, y finalmente, un informe de persona desaparecida, fechado hacía 2 años. Había un padre en la lista, Curtis Dahlgren, y una breve nota. Desaparecido del centro médico Wexbridge en circunstancias poco claras. «Llevo más de 1 año buscando al chico», dijo Lawrence con la voz más baja. «Curtis nunca dejó de buscar. Cuando vi la foto de Ellie en un chat de un grupo de apoyo, seguí todas las pistas. Y me trajo aquí». Dentro, Ellie se incorporó lentamente, frotándose las sienes. Parecía mayor que hacía 1 semana. Darnell se acercó y se arrodilló frente a él con la carpeta en la mano. «Ellie», dijo con suavidad. «¿Te dice algo el nombre Micah?». Ellie parpadeó, separando los labios. «Micah. Srenia», susurró. Creo que alguien me llamaba así. Un enfermero. Creí haberlo soñado». Darnell le mostró la foto del hombre identificado como Curtis Dahlgren, sosteniendo a un bebé recién nacido. A Ellie se le cortó la respiración. «Es él», dijo. «Ese es el hombre de mis sueños». Lawrence cruzó el umbral. «Es tu padre, y nunca te abandonó». Durante un largo instante nadie dijo nada. El fuego de la pequeña estufa de hierro fundido crepitó suavemente. La verdad se apoderó de ellos como la nieve. Silenciosa, fría, inevitable. Darnell se recostó en su asiento con la mente acelerada. ¿Por qué alguien cambiaría su nombre? ¿Borrarlo de los registros? «Creo», dijo Lawrence, «que fue deliberado. He trabajado en casos como este antes, pero este es diferente. Cuanto más investigaba, más documentos tachados, registros hospitalarios sellados. Fuera lo que fuese, es más grande que un niño desaparecido». Darnell se puso de pie y paseó de un lado a otro. «Hay más». Ellie, Micah, recordó que lo habían llevado como parte de un ensayo de rehabilitación para niños con discapacidad, financiado por un grupo vinculado a Calteran. Un médico llamado Barro lo dirigía, evaluaba los umbrales del dolor. Lawrence no se inmutó. «Entonces esto coincide con lo que oí». Antes de que Darnell pudiera preguntar qué quería decir,
La radio del rincón cobró vida con un crujido. Una breve interferencia. Había estado en silencio durante días. Darnell giró la perilla, intentando captar la frecuencia. Las autoridades siguen buscando. Jasper Linwood se fugó ayer, visto por última vez cerca de Greenridge Valley. Darnell abrió los ojos de par en par. ¿Jasper? Lawrence arqueó una ceja. ¿Un amigo tuyo? Ali. Lo atraparon intentando sacar pruebas de un camión de transporte de Caltheran. Si ha salido, vendrá aquí. Lawrence asintió. Entonces esperamos. Por la mañana volvieron a llamar. Esta vez frenéticamente. 3 golpes fuertes, una pausa, 2 más. Darnell abrió la puerta y se encontró con un rostro familiar, demacrado, respirando con dificultad, el pelo enmarañado por la lluvia. Jasper entró tambaleándose, agarrando una bolsa de lona negra contra el pecho. «Ya lo tengo», dijo entrecortadamente. «No pensé que lo lograría, pero lo conseguí». «¿Tienes apellido, Ellie?», Srenia preguntó con suavidad. Ninguna respuesta. El chico se quedó mirando por la ventana. «No te culpo por no hablar. El mundo te ha tratado mal, ¿eh? Nada más». Pero cuando Darnell se levantó para salir a buscar provisiones, algo cambió. El chico giró ligeramente la cabeza, observándolo con cautela. «No tardo. Solo necesito comprar algunas cosas en el pueblo. Aquí estarás a salvo». En ese momento sucedió. Los faros delanteros, pálidos y deliberados, cortaban la nieve que caía afuera. Un elegante coche negro avanzaba lentamente por la grava cerca de las vías, con el motor zumbando bajo como la respiración de un depredador. Darnell se tensó de inmediato. Se agachó, indicándole a Ellie que se agachara. El coche se detuvo a pocos metros del vagón. Una figura alta salió, vestida con un abrigo oscuro que ondeaba al viento. Sus botas crujieron sobre la tierra helada mientras avanzaba con determinación, escudriñando la zona como un cazador con un olfato. Entonces gritó: «Ellie». El nombre rompió el silencio como un cristal. Ellie se quedó paralizado donde estaba sentado, con los ojos abiertos y aterrorizado. No se movió. No respiró. Darnell se interpuso frente a la puerta, bloqueando la vista del hombre. Empujó la puerta y salió. Los ojos del hombre se clavaron en él de inmediato. «¿Quién es usted?» «Component Placement», preguntó el desconocido con voz suave pero fría. «Me llamo Bennett Cross. Estoy buscando a mi hijo». Darnell no se inmutó. «No se irá a ninguna parte hasta que sepa quién es usted realmente». Bennett tensó la mandíbula, pero mantuvo la voz serena. «Ellie lleva 6 meses desaparecido. Lo hemos estado buscando sin parar. Las autoridades, investigadores privados, todo. Hay una recompensa, $1,5 millones, vivo y a salvo». A Darnell le dio un vuelco el corazón. Una parte de él ni siquiera podía comprender un número así. Parecía algo de otro mundo. Pero el chico dentro del vagón, Ellie, no se había movido. No había corrido hacia ese hombre. De hecho, sus ojos se habían vaciado en cuanto la voz resonó afuera. «¿De verdad?», Srenia preguntó Darnell en voz baja. «Entonces, ¿por qué parece que quiere arrastrarse hasta el suelo cada vez que hablas?». La mirada de Bennett se agudizó. «Está asustado. Ha pasado por un trauma. ¿Crees que lo estás ayudando manteniéndolo aquí?». «Creo que lo estoy ayudando al no entregárselo al primer desconocido que aparezca en un vagón demasiado limpio para estas calles», respondió Darnell. Dentro, el chico se había movido hasta el borde del vagón. Su pequeña figura se recortaba en la tenue luz. La pulsera de plástico reflejaba el resplandor matutino como una señal. «No sé quién eres», continuó Darnell con voz firme. «Pero reconozco el miedo cuando lo veo, y ese chico te tiene miedo». Bennett dio un paso lento hacia adelante y se detuvo. Su mirada era calculadora, como si midiera la determinación de Darnell. «Necesita atención médica, ayuda psicológica. No debería estar aquí afuera con este frío con alguien que ni siquiera puede alimentarlo adecuadamente». «Tienes razón», dijo Darnell. «No debería estar aquí afuera. Ninguno de nosotros. Pero ahora mismo eres lo único que lo hace temblar. Así que, a menos que tengas una placa o una orden judicial, necesitas dar un paso atrás». Un largo silencio, cargado de tensión, se extendió entre ellos. La nieve comenzó a caer de nuevo, suavemente esta vez, como si el cielo hubiera decidido escuchar. Entonces Bennett hizo algo extraño. Asintió brevemente y dio un paso atrás hacia su coche. No apartó la mirada de Darnell. «Esto no ha terminado», dijo.
Volveré. La puerta del coche se cerró de golpe. Los neumáticos giraron lentamente entre la nieve derretida mientras el vehículo giraba y se alejaba en la bruma de la mañana. Darnell esperó a que el motor se apagara por completo antes de volver al vagón. Ellie seguía de pie cerca del borde, con las manos apretadas y la mandíbula apretada. Darnell se acercó lentamente. ¿Estás bien?, Srenia preguntó. El chico no respondió, pero esta vez tampoco apartó la mirada. Darnell se sentó cerca de la estufa y atizó las brasas, intentando ignorar el temblor en sus propios dedos. No sabía quién era realmente ese hombre. No sabía de qué clase de vida había huido Ellie. Pero una cosa estaba clara ahora. Quienquiera que fuese Bennett Cross, su presencia había convertido una noche fría en algo mucho más peligroso. Y mientras Darnell miraba a Ellie, viendo cómo el chico se apretaba lentamente el abrigo, supo que no era un reencuentro sencillo. Era una historia envuelta en nieve, secretos y silencio, y apenas había rozado la superficie. Pero lo que dijo a continuación dejó a Darnell paralizado. Ellie llevaba 6 meses desaparecido y había una recompensa de $1.200.000 por su regreso sano y salvo. Darnell no sabía si creerle, sobre todo cuando Ellie se estremeció al oír la voz del hombre. Dentro de la bolsa había memorias USB, fotos de laboratorio, documentos impresos y una carpeta manila con un sello que decía «Propiedad de Luray Systems». Darnell la hojeó. «¿Qué es Luray?» «Un financiador extranjero», dijo Jasper secándose el sudor de la frente. «Financian los ensayos más poco convencionales de Calteran. Encontraron vínculos con contratistas biofarmacéuticos en Singapur, Suiza e incluso Montenegro. Barro les ha estado enviando datos durante años. Respuesta al dolor, manipulación nerviosa, sujetos de prueba, todos menores de 15 años. Ellie se estremeció en un rincón. ¿Y lo peor? Srenia, continuó Jasper. Hay una instalación que sigue activa en el bosque a las afueras de Ember Lake. Pasé por allí una vez durante el transporte. Parece que la están evacuando. No tenemos mucho tiempo. Lawrence ya estaba desplegando un mapa regional. Si es el sitio que creo, lo incendiarán en 24 horas. Nos vamos ya. El plan era simple en teoría. Infiltrarse en el sitio, recuperar la mayor cantidad de evidencia posible y salir. En la práctica, era una carrera a toda velocidad contra el tiempo, el humo y los secretos enterrados en acero y fuego. Aparcaron a media milla de distancia, caminando entre el barro y la escarcha al amparo de la oscuridad. Las instalaciones se alzaban como un búnker olvidado, de hormigón, invadido por la maleza, pero con las luces aún parpadeando en el nivel superior. Dentro, los pasillos estaban medio llenos de cajas, algunas etiquetadas como desecho de productos químicos, otras ya marcadas para ser quemadas. Darnell abrió camino, Jasper lo siguió con cizallas. Lawrence cubría la parte trasera, revisando cada pasillo. Primero encontraron la sala de servidores. Los discos duros estaban apilados descuidadamente en una caja, desconectados, pero intactos. Después llegó la sala de registros. Filas de archivadores, algunos forzados, otros sellados con cinta roja. Jasper abrió un cajón y se quedó paralizado. «Nombres», dijo. «Todos». Darnell se acercó. Carpetas marcadas con números, iniciales, edad y condición. AK, 9 años, parálisis cerebral. TM, 13 años, epilepsia. MD, 11 años, paraplegia. Agarró todo lo que pudo, con el corazón latiéndole con fuerza. Tenían la prueba. El incendio comenzó minutos después. Una alarma sonó desde algún lugar del ala este. Las llamas crepitaban por el pasillo mientras corrían de regreso por donde habían venido. «¡Vamos, vamos, vamos!» «Srenia», ladró Lawrence. El humo los persiguió entre los árboles al llegar a la carretera y no dejaron de correr hasta que la cabaña reapareció entre la bruma. No durmieron, subieron todo. Los archivos salieron en los medios por la mañana. Experimentación humana presunta en un escándalo biotecnológico multinacional. Documentos vinculan a Calteran con ensayos clandestinos con niños discapacitados. Red en la sombra de los sistemas Luray expuesta por denunciantes. Las acciones de Calteran se desplomaron un 47% en un solo día. Los periodistas acamparon frente a la sede de la compañía. Los políticos convocaron audiencias en el Congreso. Estallaron protestas en 4 ciudades. Pero Bennett Cross, el hombre que una vez supervisó toda la iniciativa de rehabilitación, había desaparecido. Desapareció sin dejar rastro.
Pero Bennett Cross desapareció sin dejar rastro. Las puertas del tribunal se abrieron con un crujido tras él, el aire frío atravesando la tenue luz de la tarde, cuando Darnell subió las escaleras del juzgado. Las cámaras dispararon, los periodistas se abalanzaron sobre él, pero el personal de seguridad los bloqueó, formando una barrera humana. Darnell no se detuvo. Su abrigo ondeaba al viento, con la mirada fija al frente, más allá del mar de micrófonos y hacia la calle, donde un sedán negro lo esperaba con el motor zumbando a baja velocidad. Acababa de testificar por última vez. El peso de todo aquello lo oprimía los hombros, semanas de declaraciones, contrainterrogatorios y enfrentarse a los hombres que una vez lo persiguieron. Cada vez que subía al estrado, la sala se hacía más densa, como si las paredes recordaran quién era. No un abogado ni un policía, solo un hombre que había sobrevivido, un hombre que vio demasiado. «¡Darnell!», Srenia gritó una voz. Se giró. Micah corría hacia él. Curtis lo seguía a un paso. El rostro de Micah estaba más radiante de lo que recordaba, menos cauteloso, más tranquilo. El chico lo abrazó. «Me ayudaste», dijo Micah, con la voz apagada contra el pecho de Darnell. «No tenías que hacerlo, pero lo hiciste». Darnell parpadeó ante el escozor en sus ojos. «Ya no estás solo», murmuró. Curtis puso una mano firme en el hombro de Darnell. «Hiciste más que ayudarlo. Le devolviste la vida. ¿Alguna vez cambiaste de opinión sobre quedarte con nosotros?» Darnell esbozó una leve sonrisa y negó con la cabeza. «Te lo agradezco, Curtis. De verdad. Pero no estoy listo para ser un huésped otra vez». El hombre asintió con silenciosa comprensión. «Entonces, al menos déjanos visitarte». Mientras caminaban de regreso a la acera, las preguntas de los periodistas se intensificaron. «Señor Vance, ¿sabía de la cuenta fantasma antes del juicio? ¿Estuvo trabajando con agentes federales todo el tiempo? ¿Cómo responde a las acusaciones de que los fondos estaban a su nombre?» Los ignoró. No estaba allí buscando fama, y mucho menos perdón. El tribunal ya le había dado lo que necesitaba: claridad. Semanas antes, una notificación bancaria casi le había paralizado el corazón. Una transferencia de $10 millones había llegado a una cuenta en el extranjero abierta a su nombre, una cuenta que nunca tocó. En cuestión de horas, los agentes federales llamaron a la puerta. Sus rostros eran indescifrables, sus preguntas agudas. «¿Abriste esto?», Srenia preguntaron. «No». «¿Sabes de dónde salió este dinero?». «No». «Entonces, ¿por qué está vinculado a tu identificación?». Ese fue el punto de inflexión, la trampa, tendida no para él, sino para cualquiera que rastreara los fondos. Y cuando el rastro digital regresó a Bennett Cross, la mano derecha de Barro Calteran, todo cambió. Bennett había intentado implicar a Darnell como una alternativa, un peón prescindible, pero el plan se desmoronó rápidamente bajo el escrutinio federal. Una vez que se supo la verdad, el nombre de Darnell quedó limpio. Los 10 millones fueron confiscados, pero no desaparecieron en el vacío. Se creó un fondo para las víctimas, uno que apoyaría a chicos como Micah, que habían sufrido bajo el control del Urey Systems. Darnell no quería el dinero. Quería algo más: justicia. Se quedó como consultor del grupo de trabajo, trabajando junto a Jasper, quien se había unido al esfuerzo a tiempo completo. Jasper se había convertido en una especie de líder discreto, coordinando el análisis de envíos de tecnología, transacciones encubiertas y archivos corruptos recuperados de servidores abandonados en casas seguras. No era un trabajo glamuroso, pero era vital. «Encontré otra dirección», le había dicho Jasper una noche, arrojando un archivo sobre el escritorio. Alemania, el mismo patrón de compras, el mismo método de cifrado. Darnell hojeó las páginas. «¿Crees que Barro sigue moviendo hilos desde el extranjero?». «Creo que nunca se detuvo». Y aunque el propio Barro Calteran había desaparecido, el movimiento que creó continuaba en susurros, como ecos a través de instituciones vacías. Corrían rumores de que programas similares resurgieron en regiones donde la supervisión era mínima y la corrupción estaba arraigada. Aún así, Darnell se negó a dejarse dominar por el miedo. Regresó a Colmere en silencio. No al vagón de tren, no al callejón detrás del mercado de Tomley. Pero Jasper le ayudó a reconstruir una casa modesta en las afueras del pueblo. Pequeña, deteriorada y cálida. Tardó semanas en sellar el techo y que las tuberías funcionaran,
Pero el trabajo parecía honesto. Con propósito, empezó a abrir la puerta a otros, fugitivos, hombres liberados de centros de detención sin ningún lugar a donde ir, niños expulsados del sistema tras cumplir la mayoría de edad. No les pidió sus historias, no de inmediato. Les ofreció calor, comida y un lugar donde dormir. El resto llegó con el tiempo. Una noche, se sentó a la mesa de madera, revisando mapas y cronologías de los sospechosos restantes. La nieve golpeaba suavemente contra las ventanas. El calor de la estufa de leña crujía tras él, proyectando sombras que danzaban en las paredes. Llamaron a la puerta principal. Se levantó lentamente. Miró hacia el pasillo, donde uno de los chicos estaba acurrucado en el sofá bajo una manta gruesa, silencioso, a salvo. Abrió la puerta. No había nadie. Solo un coche parado en la carretera. Los faros iluminaron el buzón, cuya superficie metálica estaba resbaladiza por la nieve. Darnell salió al frío. El viento le azotó la piel al cruzar el patio y abrir el buzón. Dentro, un sobre sencillo, sin sello, sin nombre. Le dio vueltas y lo abrió con los dedos entumecidos por el frío. Una sola línea escrita con tinta negra limpia. Has expuesto un proyecto. Pero hay más. Se quedó quieto un momento, con el mensaje grabado a fuego en sus pensamientos. Levantó la vista. El coche ya giraba, sus luces desapareciendo en la blancura tras los árboles. Dentro de la casa, el fuego crepitó. Cerró el buzón y volvió a entrar, cerrando la puerta con llave. Recorrió el pasillo, apagando las luces una a una, con el rostro ilegible. De vuelta en la cocina, dejó la carta junto a la carpeta que Jasper había dejado. El viento aullaba suavemente afuera, rozando la nieve contra el cristal. Pero adentro, el silencio